Disculpen lo despeinado, seguimos leyendo Querétaro, Sinaí en llamas, una sorpresa de libro. Pero no agreguemos más. Comencemos. En esta ocasión leeremos el capítulo 6, La voz de los profetas. Inicia con cita. Resulta pues que la verdadera democracia es el gobierno del pueblo por las clases populares y a beneficio de las clases populares, para que éstas no se mueran de hambre. La democracia no es otra cosa que un casi socialismo. Cierra cita, Alfonso Cravioto. La disputa por quién ha de ser quien dirija la educación popular, si la Iglesia o el Estado, viene, en México, desde muy atrás en la historia. Diríamos, y con razón, que arranca de la época de la conquista en la que, naturalmente, fueron los representantes de la Iglesia, con el reconocimiento que los grandes apóstoles de la cultura se merecen, quienes se preocuparon por abrir los primeros centros de enseñanza con miras a cumplir tareas de evangelización. Al principio, muy primordialmente, y luego, o al mismo tiempo, con afanes de proyectar los valores de la cultura occidental. Ahora en este tiempo, sabemos que la conquista se distinguió por la incomprensión de los conquistadores hacia una cultura de tipo superior, la indígena. Pero no se trata de revivir la discusión por cordial que sea, ni de repetir argumentos para valorar la jerarquía de las dos culturas en choque, sino, simple, llanamente, decir que eran diferentes. Obedecían a una interpretación de la vida distinta y en mucho resultaron antagónicas. No es posible continuar con el eco de los razonamientos de ayer, subrayando que los españoles trajeron la civilización a un país bárbaro. Esto estuvo bien para el periodo de la ignorancia histórica. Hoy por hoy, antropólogos, arqueólogos, historiadores, sociólogos, etc., concuerdan en que las culturas prehispánicas habían llegado a un nivel de excepcional altitud. El maestro Martínez Paredes, el sabio estudioso Paul Girard, el investigador, poeta, filósofo Ignacio Magalosa Duarte, para no citar a otros, en relación con la cultura maya, por ejemplo, coinciden en poner la dimensión filosófica, la plenitud científica, sobre todo en astronomía, la perfección como arquitectos, todo lo que revela con la presencia de sus magníficos templos, palacios y monumentos. Dice el escritor Antonio Rodríguez en bella obra muy reciente, abre cita, más que acercarse a este mundo de metáforas con el diccionario del arqueólogo, el observador debe acercarse a ellas con la sensibilidad del esteta, atento a la pulsación de todos los ritmos. Vistas así, como obras de arte inmortal, hoy más vigentes que nunca, estas formas son un juego de ritmos convertido en música, un embate de contrastes atemperado en medio tono, una polémica de luces, derivada a sereno diálogo. Cierra cita. Ignacio Magaloni, a su vez, ha lanzado la teoría de México en el Génesis universal, la evolución cósmica descubierta, expresada por medio de las pirámides. Cita, que nuestros ancestros dejaron consignada en representaciones, textos, símbolos y pinturas. Cierra cita. El profesor Domingo Martínez Paredes ha explicado cómo los mayas llegaron a la concepción del Dios único en materia religiosa y cómo, además, habían sobrepasado con su concepción numérica la filosofía occidental, más aún proclamando nuestra cultura como autóctona. Por último, para no abusar de las referencias, Lauret Sejorne ha recalcado el raro fenómeno de que Europa no hubiera notado la extraordinaria cultura de estos pueblos. Y bien, ello prueba que los españoles al llegar en son de conquista a estas tierras, aunque no lo vieran, estaban frente a una cultura de excepcional jerarquía que ellos se encargaron de destruir sistemáticamente. Apenas si almas generosas, como Fray Bernardino de Sahagún, pudieron percibir su supremacía e intentar salvar al rescate sus valores. Entonces, partamos del principio de que la cultura occidental que trajeron a sus centros de enseñanza les fue impuesta a los naturales y con esto la religión y la lengua.
La lucha del clero contra el poder civil ya es conocida. Así transcurre la colonia. Con la colonia no solo se monopoliza la propiedad de la tierra en forma casi absoluta, según ha estudiado hasta el último detalle el profesor de historia Agustín Cue Cánovas, sino que ejercieron la más terrible vigilancia sobre la conciencia en lo que toca a los achaques de la religión. Los excesos fueron remarcados por aquel espíritu tan valiente, tan heroico, profeta en rebelión, que se llamó Fray Bartolomé de las Casas, cuyos escritos al rey fueron candente denuncia y adelanto a la concepción general sociológica de su época. El hecho escueto es el siguiente: la Iglesia, en posesión de la riqueza, del dominio de la tierra, en posesión del poder, en pleno auge político, fue la primera en oponerse a la independencia de los americanos, como hubieran de ser llamados después por Morelos. No es suficiente que el cura Hidalgo y Costilla y el cura Morelos y el cura Matamoros aparezcan en la gesta de la independencia. La verdad es que la Iglesia estuvo muy lejos de su misión evangelizadora, de su función redentora, al lado del poder temporal y con ambiciones de mando irrefrenables. Toda la reforma se concentra en la lucha de los liberales contra el acaparamiento de la riqueza por manos del clero y del monopolio de las mentes infantiles por medio también de la Iglesia. Los golpes más certeros del liberalismo de la Reforma, por ello, radicaron muy principalmente en herir la propiedad nacionalizando los bienes eclesiásticos y rematando la obra libertadora al legislar sobre la educación laica. Lo malo, ya se sabe de sobra, que Porfirio Díaz, de espaldas a su genealogía liberal, se entregó a los conservadores. No obstante, de que hemos pasado volando sobre estos largos periodos históricos, cada uno de ellos ofrece material para un ensayo aparte, con ello es suficiente para comprender el por qué los miembros de la primera comisión dictaminadora en Querétaro se preocuparon por impedir que la educación primaria cayera en manos del clero, según sus propias palabras. La comisión tuvo como presidente al señor general Francisco J. Mújica. A él tocó, por lo mismo, redactar el texto y además fundamentarlo cuando hubo menester. El concepto que explica el móvil fue suscrito por el revolucionario michoacano. Abre cita. Tanto amigos como enemigos del nuevo orden de cosas veían en la resolución del artículo 3 la orientación y carácter de la nueva Carta Magna, ya de un liberalismo moderado y condescendiente, ya radical, y por lo mismo consecuente con las prácticas de los hombres de la revolución. La pregunta que todos se hacían en aquellos días era esta: ¿se deja al clero en libertad para seguir impartiendo educación en sus colegios e institutos y para que modele el alma del pueblo según sus intereses? ¿O de una vez por todas se arranca al pueblo de las garras del clericalismo, dándole una educación escolar completamente laica? Cierra cita. La expectación era enorme. Tirios y troyanos abarrotaron el Teatro Iturbide, sitio de las deliberaciones. El sector calificado como conservador, integrado en su mayoría por quienes fueron diputados en la 26ª legislatura, bajo el signo de los renovadores, pensaron que era un golpe definitivo, con todo su peso moral y político, invitar al primer jefe a esta sesión, con la esperanza de derrotar a la comisión que, oponiéndose al proyecto original, elaboró el suyo. En medio, pues, de una atmósfera caldeada, el secretario dio lectura al dictamen. La exposición de motivos respectiva puede leerse. Abre cita. La enseñanza religiosa, que entraña la explicación de las ideas más abstractas, ideas que no puede asimilar la inteligencia de la niñez. Esa enseñanza contribuye a contrariar el desarrollo psicológico natural del niño y tiende a producir cierta desinformación física que podría producir un método gimnástico vicioso. En consecuencia, el Estado debe proscribir toda enseñanza religiosa en todas las escuelas primarias, sean oficiales o particulares. Cierra cita. Recalca en otra parte, abre cita, en la historia patria, estudiada imparcialmente,
El clero aparece como el enemigo más cruel y tenaz de nuestras libertades. Su doctrina ha sido y es los intereses de la Iglesia antes que los intereses de la patria. Desarmado el clero a consecuencia de las leyes de reforma, tuvo oportunidad después, bajo la tolerancia de la dictadura, de emprender pacientemente una labor dirigida a restablecer su poderío por encima de la autoridad civil. Bien sabido es cómo ha logrado rehacerse de los bienes de que fue privado. Bien conocidos son también los medios de que se ha servido para volver a apoderarse de las conciencias, absorber la enseñanza, declararse propagandistas de la ciencia para impedir mejor su difusión, poner luces en el exterior para conservar dentro del oscurantismo. Cierra cita. Abundando en razonamiento de esta índole, la comisión presentó los siguientes puntos resolutivos. Artículo 3. Habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación. Lo mismo que la enseñanza de primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. Abre cita. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente. Cierra cita. Este dictamen está firmado en Querétaro de Arteaga el 9 de diciembre de 1916. General Francisco J. Múgica, Alberto Román, Enrique Recio y Enrique Colunga. Para fundamentar las conclusiones, abordó la tribuna el señor general Francisco J. Múgica. Era el general Múgica, hombre de baja estatura, delgado, de apariencia nerviosa. Hablaba con voz clara y sonora, tono pausado, parco de ademanes, incisivo, persuasivo, energético. Autodidacta, lector asiduo, su preparación intelectual era amplia y variada. En sus años mozos escribió versos. La antología de poetas michoacanos, arreglada por Jesús Romero Flores, compila alguna de sus composiciones. Estuvo en el seminario de Jacona, pero hasta allí penetraron los números del periódico Regeneración, que dirigía apostólicamente con su pensamiento ácrata Ricardo Flores Magón. No solo los leyó y releyó Múgica, sino que envió, todo trémulo, su primera colaboración, la que le fue publicada en primera plana. Desde entonces Múgica fue colaborador y corresponsal del órgano insurgente. La pieza oratoria se dejó escuchar en forma rotunda. Principió exaltando la trascendencia de ese momento histórico, más interesante que los días de la revuelta armada, más que la fecha cuando se signó el Plan de Guadalupe, porque, abre cita, en aquellas etapas gloriosas no se trataba más que de vencer, una vez por todas, al que tenía el poder usurpado en sus manos, o de acabar con la reacción. Y aquí, señores, se trata nada menos que del porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra alma mater, que debe engendrarse en los principios netamente nacionales y en los principios netamente progresistas. Cierra cita. El ataque fue directo, certero, implacable. Abre cita. La ciencia pedagógica ha hablado ya mucho sobre la influencia de la enseñanza religiosa, que la enseñanza de las ideas absurdas ejerce sobre los individuos para degenerarlos, no solo en lo moral, sino también en lo físico. Cierra cita. Luego entró a considerar el tema bajo el ángulo de los intereses políticos. Abre cita. ¿Cuáles ideas fundamentales con respecto a políticas puede el clero imbuir en la mente de los niños? ¿Cuáles ideas fundamentalistas puede el clero llevar al alma de nuestros obreros? Cierra cita. Y se contesta, abre cita, las ideas más absurdas,
el odio más tremendo para las instituciones democráticas, el odio más acérrimo para aquellos principios de equidad, igualdad, fraternidad, predicados por el más grande apóstol, por el primer demócrata que hubo en la ancestralidad de los tiempos, que se llamó Jesucristo. Cierra cita. Para refutar, subió al estrado Luis Manuel Rojas. El proyecto mandado al constituyente por el primer jefe fue redactado, según se afirma, por el licenciado Macías y por Luis Manuel Rojas. Ellos, junto con Pallavicini, eran los voceros del jefe de la revolución. Fungía como subsecretario de Gobernación el licenciado Aguirre Berlanga, y los, entre comillas, renovadores, creían que él, precisamente, era el consejero de los radicales como Mújica, Jara, Monzón, Vaca Calderón, etc. Hay más. El general Álvaro Obregón, que ya principiaba a prepararse como candidato a la presidencia de la República, coronado de lauros guerreros, popular, con fama de socialista, había mandado un telegrama congratulatorio a los diputados radicales al constituyente, solidarizándose con su postura avanzada. Todo esto dio margen para que el discurso de Luis Manuel Rojas, con doble finalidad, la de congraciarse con don Venustiano y la de atacar de frente a quienes se iniciaban como opositores, abundar en ataques a dichos personajes, dando con ello pie para que se multiplicaran las mociones de orden, las interpelaciones y, en realidad, el escándalo. Uno de los ataques, el más enconado y tendencioso, fue el de recordarle la cobardía de los diputados renovadores cuando la caída de don Francisco I. Madero. Luis Manuel Rojas cayó en su propia trampa y tuvo que contestar a estas interpretaciones. Abre cita. Aquellos diputados que votaron porque se aceptara la renuncia de Madero, convengo con ustedes por un instante en que hubo falta de valor en algunos diputados maderistas a la 26ª legislatura, la noche del 19 de febrero de 1913. Doy por asentado que esos hombres debieron de desentenderse de cualquier otra consideración, pero nadie está obligado a ser tan valiente. Cierra cita. El diputado Macías atacó con fiereza, ironía, sarcasmo, la postura jacobina del dictamen, amenazando inclusive con la posibilidad de otra guerra civil. Disertaron luego Román, Alfonso Cravioto, López Lira y el licenciado Macías, en pro y en contra alternativamente. Hay que hacer notar que Alfonso Cravioto dijo uno de sus más bellos y elocuentes discursos. Esto aconteció el 13 de diciembre de 1916. El día 14 continuó esta tormentosa asamblea. Félix Fulgencio Pallavicini fue varón de bien modelada cultura. Hablaba con cuidadosa mesura, no exenta de finas ironías y, cuando era necesario, de ataques mordaces. Astutamente recalcó que la comisión habíase comportado rudamente con el primer jefe al declarar, simple y llanamente, que se desechaba su proyecto. De vuelta, el general Mújica, para contestar a Pallavicini, dijo, abre cita. La comisión vio que en esa plena libertad de enseñanzas que presentara el artículo del primer jefe, no había, señores, suficiente garantía, no para la libertad, que no ha querido atacar ni ataca ni permitirá que se ataque jamás, sino que la comisión vio un peligro inminente porque se entregaba el derecho del hombre al clero, porque se le entregaba el derecho de las masas y porque se le entregaba, señores, algo más sagrado, algo de que no podemos disponer nunca y que tenemos necesidad de defender, la conciencia del niño, la conciencia inerme del adolescente. Cierra cita. No obstante ello, la comisión pidió permiso para retirar el dictamen y hacerle algunas modificaciones de estilo. En la sesión correspondiente al día 16 se presentó a la consideración de los señores diputados este texto. Abre cita. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparte en los establecimientos particulares.
Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Cierra cita. Encendido de nuevo el debate, hicieron uso de la palabra en contra los diputados Pallavicini y Rojas. La alocución de Félix Fulgencio Pallavicini estuvo matizada con frases hirientes, pero básicamente abundó en la tesis del diputado Rojas cuando enunció el sentido político del debate. Abre cita. No puede haber en estos solemnes momentos más que dos políticas. Una, la consciente, la valiente y firmemente solidaria con la responsabilidad que tiene el primer jefe ante la historia, ante la nación, ante el mundo civilizado, y la política contraria, la de los que desean verlo fracasar como jefe y como hombre ante la historia y como político en el momento internacional por que atravesamos. No hay más que dos campos. Estamos pues colocados en el campo que cada uno cree conveniente, que cada uno cree bueno. Cierra cita. Y a lo largo de su intervención concreta más sus puntos de vista. Abre cita. Se presentó aquí el señor don Venustiano Carranza, después de haber enviado su proyecto a escuchar los debates del artículo 3 del que es autor. Él no ha sido oído para hacer modificaciones a su proyecto. La comisión no lo creyó menester. Se presentó para manifestar aquí, con solo su presencia, a los diputados que está dispuesto a escuchar razonamientos, que quiere ver de qué manera y con qué razones se derrota su proyecto. Es el derecho de todos los autores. Pero la comisión se encuentra con que las ideas que ella incluye en la Constitución y que no están en el artículo son aceptadas por toda la Asamblea. Que todos estamos conformes en ayudar a la comisión para incluir esas ideas que, según ella, representan el sentir de algunos diputados y, según nosotros, el sentir de toda la Cámara. Cierra cita. Y en otra parte exclama. Abre cita. Espero que la historia nos convenza a todos de que alguno tendrá la razón que invocamos tantas veces aquí, la diosa razón, que diría el profesor Monzón, la que lo inspiró en su voto particular. Ella no nos ilumina para poner aquí cada cosa en su lugar. Es triste decirlo, nos prestamos a ese manejo político contra Carranza. No hay aquí ideales reaccionarios, no hay aquí propósitos reaccionarios. Ninguno de nosotros tiene ganas de defender ni a los curas ni al credo. La prueba honrada es que si esta restricción necesita existir en la Carta Magna, que la votemos antes del artículo 30. Cierra cita. Todavía hubo lugar a las opiniones de otros diputados, pero considerándose más que discutido el punto, se pasó a la votación. La votación dio este resultado aplastante: 99 votos en favor del dictamen y 58 en contra. Aquello fue, en realidad, una batalla campal que libraron dos bandos opuestos en cuanto a ideología y en cuanto a política. El ingeniero Pastor Roux, explicando el origen de los artículos 27 y 123 de la Constitución, clasifica de esta manera el cuerpo parlamentario. Abre cita. Hubo izquierdas exaltadas que ambicionaban radicalismos violentos, y hubo derechas moderadas que se alarmaban ante el peligro de drásticas medidas, pero no hubo en el Congreso Constituyente de Querétaro reaccionarios ni conservadores, porque todos los diputados ambicionaban ir de frente, siempre adelante, arrollando obstáculos, y solo diferían en la velocidad con que debería recorrerse el camino. Como en la humanidad no puede haber ideas abstractas que se sostengan por su propia esencia, se busca siempre la personificación de ellas en un caudillo, y por eso, desde aquellos memorables tiempos, al reunirse en Querétaro un grupo de hombres libres, comenzó a resolverse la nebulosa del porvenir, y el grupo vehemente de las izquierdas giró alrededor del fogoso general Obregón, mientras las derechas rodeaban al reposado señor Carranza. Hay que hacer notar, sin embargo,
que el corto periodo de las sesiones del Congreso no permitió la formación de verdaderos bloques parlamentarios de tendencias definidas y de resoluciones disciplinadas, por lo que la gran masa de los diputados obró según su conciencia, libre de partidarismos, y el voto de ella determinaba la aprobación o el rechazo del dictamen que se discutía, siendo de notar, para honra del Congreso y satisfacción de sus electores, que en todos los casos de acaloradas discusiones, le dio el triunfo a los radicales, demostrando con ello su ardiente revolucionarismo. Cierra cita. Así, de un lado, Francisco J. Mújica, Esteban B. Calderón, Heriberto Jara, Cándido Aguilar, Rafael Martínez Escobar, Juan de Dios Bojorquez, Luis Espinosa, Froilán C. Manjarres, algunos de los cuales no alcanzaban la edad legal de los 25 años. Del otro lado de la barricada, el licenciado José Natividad Macías, Luis Manuel Rojas, Félix Fulgencio Palavicini, Alfonso Cravioto y Jersayín Ugarte, a la sazón secretario particular de don Venustiano. La victoria del grupo radical en el debate en torno al artículo 3 marcó el deslinde imprescindible. Llegó así su turno al artículo 5 del proyecto que, a la letra, expresaba: abre cita, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. En cuanto a los servicios públicos, solo podrá ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de elección popular, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa del trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, ni puede permitir su establecimiento cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretenden erigirse. Tampoco puede admitir convenio en el que el hombre pacte su prescripción o destierro, o en el renuncia temporal o permanente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por un periodo que no exceda de 1 año y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos y civiles. Cierra cita. Este artículo en su conjunto era el mismo de la Constitución de 1857, reformado el 10 de junio de 1889, con los aumentos de prescribir la renuncia que pudiera hacer el individuo a ejercer determinada actividad personal en el futuro y el muy importante de fijar como límite máximo del contrato de trabajo el de 1 año, sin que pudiera comprenderse en él menoscabo alguno a los derechos civiles y políticos del contratado. El 26 de diciembre, memorable, la comisión presentó su dictamen. En él, entre otras razones, se decía: abre cita, la prohibición de las órdenes monásticas es consecuencia de las leyes de reforma. El artículo del proyecto contiene 2 innovaciones. Una se refiere a prohibir el convenio en el que el hombre renuncia, temporal o permanentemente, a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Esta reforma se justifica por el interés que tiene la sociedad de combatir el monopolio, abriendo ancho campo a la competencia. La segunda innovación consiste en limitar a 1 año el plazo obligatorio del contrato de trabajo y va encaminada a proteger a la clase trabajadora contra su propia imprevisión o contra el abuso que en su perjuicio suelen cometer algunas empresas. Entre las adiciones, la comisión señala, cita, después de reconocer que nadie puede ser obligado a trabajar contra su voluntad y sin retribución, debe advertirse que no por eso la ley autoriza la vagancia, sino que por el contrario, la persigue y la castiga. Cierra cita. Juzgamos, asimismo, que la libertad de trabajo debe tener un límite marcado por el derecho de las generaciones futuras.
Si se permitiera al hombre agotarse por el trabajo, seguramente que su progenie resultaría endeble y quizás degenerada, y vendría a constituir una carga para la comunidad. Por esta observación proponemos se limiten las horas de trabajo y se establezca un día de descanso forzoso en la semana, sin que sea precisamente el domingo. Por una razón análoga, debe prohibirse a los niños y a las mujeres el trabajo nocturno en las fábricas. Tomando en consideración la iniciativa de los diputados Aguilar, Jara y Góngora, se establezca la igualdad de salario en igualdad de trabajo, el derecho de indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades causadas directamente por ciertas ocupaciones industriales, así como también que los conflictos entre el capital y el trabajo se resuelvan por comités de conciliación y arbitraje. Por iniciativa del licenciado Aquiles Elorduy, se propone una adición al artículo 5, en el sentido de hacer obligatorio el servicio en el ramo judicial a todos los abogados de la República. Cierra cita. El artículo quedaría redactado, entonces, del modo siguiente. Abre cita. Artículo 5. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. La ley perseguirá la vagancia y determinará quiénes son los que incurran en ese delito. En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, el servicio en la rama judicial para todos los abogados de la República, el del jurado y los cargos de elección popular, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sean por causas de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite la existencia de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación y objeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede permitirse que el hombre pacte su destierro o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por un periodo que no sea mayor de 1 año y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscación de cualquier derecho político civil. La jornada máxima de trabajo no excederá de 8 horas, aunque éste haya sido impuesto por sentencia judicial. Queda prohibido el trabajo nocturno en las industrias a los niños y a las mujeres. Se establece como obligatorio el descanso hebdomadario. Cierra cita. Firman, 22 de diciembre de 1916, General Francisco J. Mújica, Alfredo Román, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Enrique Colunga. Abiertos los debates, estos se prolongaron en las 2 sesiones siguientes, los días 27 y 28. Conviene reproducir el discurso del señor general Heriberto Jara. Abre cita. Los jurisconsultos, los tratadistas, las eminencias en general en materia de legislación, probablemente encuentran hasta ridícula esta proposición. ¿Cómo va a consignarse en una constitución la jornada máxima de trabajo? ¿Cómo va a consignarse ahí que el individuo no debe trabajar más que 8 horas al día? Eso, según ellos, es imposible. Eso, según ellos, pertenece a la reglamentación de las leyes. Pero precisamente, señores, esa tendencia, esa teoría, ¿qué es lo que ha hecho? Que nuestra Constitución, tan libérrima, tan amplia, tan buena, haya resultado, como la llamaban los señores científicos, un traje de luces para el pueblo mexicano. Porque faltó esa reglamentación que jamás se hizo. Se dejaron consignados los principios generales y allí concluyó todo. Después, ¿quién se encargará de reglamentar? Todos los gobiernos tienden a consolidarse y mantener un estado de cosas y dejan a los innovadores que vengan a hacer tal o cual reforma. De ahí ha venido que, no obstante la libertad que aparentemente se garantiza en nuestra Carta Magna,
queden nada más como reliquias históricas allí en ese libro. La jornada máxima de 8 horas no es sencillamente un aditamento para significar que es bueno que solo se trabaje ese número de horas. Es para garantizar la libertad de los individuos. Es precisamente para garantizar su vida. Es para garantizar sus energías, porque hasta ahora los obreros mexicanos no han sido más que carne de explotación. Dejémosle en libertad para que trabaje en la forma que lo conciba. Los impugnadores de esta proposición quieren sencillamente dejarlo a merced de los explotadores, a merced de aquellos que quieren sacrificarlo en los talleres, en las fábricas, en las minas, durante 12, 14 o 16 horas diarias, sin dejarle tiempo para descansar, sin dejarle tiempo ni para atender a las más imperiosas necesidades de su familia. Cierra cita. El joven diputado Froilán Manjarres, haciéndose eco de los discursos de Héctor Victoria y de Dionisio Zavala, concluyó su peroración, sumamente importante, con estos conceptos. Abre cita. Pues bien, estoy de acuerdo con todas esas adiciones que se proponen, mas todavía yo no estaría conforme con que el problema de los trabajadores, tan hondo y tan intenso, y que debe ser la parte en que más fijemos nuestra atención, pasara así solamente pidiendo las 8 horas de trabajo. No, creo que debe ser más explícita nuestra Carta Magna. Yo no opino como el señor Lizardi respecto a que esto será cuando se fijen las leyes reglamentarias, cuando se establezca tal o cual cosa en beneficio de los obreros. No, no, señores. ¿Quién nos garantiza que el nuevo Congreso, por la evolución natural, por la marcha natural del gobierno, como dijo el señor Jara, tienda al conservadurismo? ¿Quién nos garantiza, digo, que ese Congreso General ha de expedir y ha de obrar de acuerdo con nuestras ideas? No, señores, a mí no me importa que esta Constitución esté o no dentro de los moldes que previenen jurisconsultos. A mí no me importa nada de eso. A mí lo que me importa es que atendamos debidamente el clamor de esos hombres que se levantaron en la lucha armada y que son los que más merecen que nosotros busquemos su bienestar. Y no nos espantemos porque debido a errores de forma aparezca la Constitución un poco mala en la forma. No nos asustemos de esas trivialidades. Vamos al fondo de la cuestión. Introduzcamos todas las reformas que sean necesarias al trabajo. Démosles los salarios que necesiten. Atendamos en todas y cada una de sus partes lo que merecen los trabajadores. Y lo demás no lo tengamos en cuenta. Pero repito, señores diputados, precisamente porque son muchos los puntos que tienen que tratarse en la cuestión obrera, no queremos que todo esté en el artículo 5. Es imposible. Esto lo tenemos que hacer más explícito en el texto de la Constitución. Cierra cita. El señor ingeniero Pastor Rueix, a quien he seguido en este capítulo, era a la sazón secretario de Fomento, Colonización e Industria, con licencia para desempeñar su cargo como diputado al Constituyente por el Estado de Puebla. En relación con este trascendental tema, nos dice que, entonces, se puso de acuerdo con un grupo de diputados para deliberar privadamente y hacer un proyecto de artículo que fuera presentado en sesión. Para ello, especialmente, se dirigió al licenciado José Natividad Macías, cita, cuyos estudios en el ramo me eran conocidos desde Veracruz, y ambos resolvimos constituir el núcleo fundador de una voluntaria comisión, cierra cita. Llamaron también al licenciado Luis Manuel Rojas, quien había estado en los Estados Unidos, con comisión especial del primer jefe para estudiar la legislación obrera y funcionamiento de los sindicatos, y al señor Rafael L. de los Ríos, quien había sido secretario particular del ministro de Fomento. La sesión del día 29 se caracterizó, básicamente, por un discurso del licenciado Alfonso Cravioto, que se refirió a un manifiesto del licenciado Luis Cabrera, quien entonces dijo, abre cita, lucha contra el peonismo, o sea, la redención de los trabajadores del campo, lucha contra el obrerismo, o sea, la reivindicación legítima de los obreros, así de los talleres
como de las fábricas y las minas. Lucha contra el hacendismo, o sea, la creación, formación, desarrollo y multiplicación de la pequeña propiedad. Lucha contra el capitalismo absorbente y privilegiado. Lucha contra el clericalismo. Lucha contra el clericalismo, pero sin confundir al clericalismo con todos los religiosos. Luchemos contra el militarismo, pero sin confundir al militarismo con nuestro ejército. Cierra cita. En esta peroración, Cravioto, el ilustre tribuno hidalguense, exclamó: abre cita, resulta pues que la verdadera democracia es el gobierno del pueblo por las clases populares y a beneficio de las clases populares, para que éstas no se mueran de hambre. La democracia no es otra cosa que un casi socialismo. Cierra cita. Pero sobre todo, aquí fue cuando sintetizó un anhelo común, mismo que ha campeado después, ahora 50 años después de aquellas ardorosas luchas. Abre cita. Así como Francia, después de su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, así, la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una constitución los sagrados derechos de los obreros. Cierra cita. La comisión espontánea, voluntaria, elaboró el proyecto de artículo como resumen de las aspiraciones del resto de la representación y, aunque es verdad que la comisión dictaminadora hizo todavía modificaciones de detalle, adiciones, consecuentes, como ya la asamblea estaba debidamente interiorizada del espíritu de la revolución obrera, el proyecto fue aprobado después de que el licenciado Macías lo fundamentó elocuentemente y de que el general Mojica exaltó el contenido del proyecto. Abre cita. Voy a empezar, señores diputados, por entonar un hosana al radicalismo, por pedir que se escriba la fecha de hoy como memorable en los anales de este Congreso, porque del atrevimiento, del valor civil de los radicales, de los llamados jacobinos, ha venido esa declaración solemne y gloriosa de que el primer jefe del ejército constitucionalista es tan radical y es tan jacobino como nosotros, que pensamos y sentimos las libertades públicas y el bien general del país. Cierra cita. El 13 de enero de 1917 fue presentado el proyecto que firmaron Pastor Rueix, Victoriano E. Góngora, E.B. Calderón, Luis Manuel Rojas, Dionisio Zavala, Rafael L. de los Ríos, Silvestre Dorador. Conformes: Carlos L. Gracidas, Samuel de los Santos, José N. Macías, Pedro A. Chapa, José Álvarez, Heriberto Jara, Ernesto Mead Fierro, C. de la Torre, Alberto Terrones B., Antonio Gutiérrez, Rafael Martínez Escobar, A. Aguilar, Donato Bravo Izquierdo, Eo Farril, Samuel Castañón y 46 firmas más apoyándolo. El profesor Roberto Barrios asienta en su obra El hombre es la tierra cómo la vida del hombre va unida estrechamente al problema de la tenencia de la tierra. Abre cita. El hombre y la tierra son factores indispensables, marchan de la mano. En la conciencia, en el fondo, en la esencia de la historia, está presente la tierra. En la subconsciencia de los planes y proyectos, en la estrategia y la táctica de las sacudidas históricas, en la entraña de los héroes, de los apóstoles, de los conquistadores, también destaca la tierra en importancia. La tierra es el dominador común de la existencia entendida como fenómeno social, pero aún en la vida diaria del individuo, la tierra continúa siendo algo así como su columna vertebral. No podrá plantearse una filosofía de la historia en forma correcta prescindiendo de la tierra. Aún en la presente época, no son las fábricas y los obreros quienes deciden la marcha de la humanidad, y además falta mucho espacio por recorrer para que así sea. Todavía hoy es la tierra, su cultivo, su aprovechamiento y los campesinos que la labran, quienes, por ser mayoría, deciden el destino de los pueblos. Cierra cita. Y, adelante, recalca más la definición. Abre cita. Es verdad que el hombre está condicionado por un cúmulo de necesidades.
De aquí que la libertad esencial, depende en gran parte de la efectividad de sus esfuerzos para ir venciendo estos requerimientos. La libertad es un proceso, trabajo continuo de creación constante para superar las necesidades que, al condicionarlo, lo limitan. La libertad se vincula con la tenencia de la tierra desde que el hombre es hombre y a través de su evolución ininterrumpida. Porque de la tierra llegarán los demás bienes, como su consecuencia, como su proyección precisa exacta. Cierra cita. Esto se cumplió con la Constitución de 1917. Seguramente que el artículo más importante, el de mayor relieve, el trascendental, fue el artículo 27, en cuanto él enfocó directamente el alma mater de México, el problema agrario que es, ha sido, será el nervio motor de nuestra historia. Ya dijimos al principio de este ensayo cómo y de qué manera la tenencia de la tierra ha sido la causa de nuestro drama histórico. Tenemos que continuar con el libro del ingeniero Pascual Ruiz, quien, esta vez, como aconteció con el artículo 123 relativo a los obreros, fue el centro de estudios para encontrar la mejor solución a las viejas inquietudes sociales en torno a la tierra. Nos dice, abre cita, las modificaciones que proponían el señor Carranza eran importantes para contener abusos y garantizar el cumplimiento de las leyes en otros conceptos del derecho de propiedad, pero no atacaban el problema fundamental que debía estar basado en los derechos de la nación sobre ella y en la conveniencia pública. Cierra cita. El licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, en el prólogo a esta obra, nos aclara. Abre cita. Todos los diputados agraristas urgían al señor Pastor Ruiz, como encargado que era del despacho de la Secretaría de Estado, que tenía a su cargo los asuntos agrícolas y agrarios, que iniciara la urgente labor de dar cima a una correcta y satisfactoria redacción del artículo 27, ofreciéndole al efecto su colaboración entusiasta. El ingeniero Pastor Ruiz, a quien obsesionaba la misma preocupación, atendió a ese llamado y con tal fin procedió a organizar un pequeño comité o núcleo fundador, como él mismo lo llama, que le ayudase en los trabajos de la confección del proyecto preliminar que sirviera de base a la labor de la comisión extraoficial que, integrada en forma voluntaria por los constituyentes más entusiastas, emprendiese desde luego el estudio de los problemas cuya solución debería abarcar el anhelado artículo 27. El núcleo fundador quedó constituido por el propio Pastor Ruiz y por los licenciados José N. Macías, José I. Lugo. Asimismo, como asesor, el licenciado Andrés Molina Enríquez, veterano en las luchas agrarias. Como secretario, Rafael L. de los Ríos. Cierra cita. La comisión dictaminadora presentó algunas modificaciones y así se abrió el debate público de este proyecto de artículo. El diario de los debates guarda los discursos que a lo largo de las jornadas revolucionarias del constituyente pronunciaron los diputados. Héctor Victoria, obrero, quien desde el debate en torno al artículo 5 adelantó su punto de vista radical. Abre cita. Como representante obrero del estado de Yucatán, vengo a pedir que se legisle radicalmente en materia de trabajo. Por consiguiente, el artículo 5 a discusión, en mi concepto, debe trazar las bases fundamentales sobre las que ha de legislarse en esa materia. Entre otras, las siguientes: jornada máxima, salario mínimo, descanso secundario, higienización de talleres, fábricas y minas, convenios industriales, creación de tribunales de conciliación, de arbitraje, prohibición del trabajo nocturno a las mujeres y a los niños, accidentes, seguros e indemnizaciones. Cierra cita. El formidable discurso del coronel Porfirio del Castillo, inolvidable amigo, quien elocuentemente golpeó la atención de los oyentes. Abre cita. Por ellos, los indios, podemos hablar nosotros, los que venimos de la gleba, los que hemos sufrido con ellos, los que hemos sentido sus dolores intensamente. Podemos hablar con justicia y con más razón que los que opinan encerrados en las cuatro paredes de un gabinete, en donde con fantasmagorías pueden apenas bosquejar la positiva situación del pobre y del trabajador del campo.
Cierra cita. El diputado Alfonso Cravioto, a su vez, recordó la fecha del 1 de mayo de 1913, a la que nos referimos al principiar este ensayo, cuando militares de trabajadores se acercaron al bloque renovador de la Cámara de Diputados pidiéndole la expedición de leyes protectoras del obrero. Cita, y desde entonces nombramos nosotros una comisión que presidía el ciudadano José Natividad Macías para que se encargase de elaborar ese proyecto. Cierra cita. Punto vital para el artículo 27 fue, sin duda alguna, la clasificación de las entidades que tenían derecho a ser dotadas de tierras y aguas. Cita, que lo eran los pueblos, congregaciones, rancherías y tribus establecidas en el territorio federal para sustituirlas con el término genérico de núcleos de población. Cierra cita. Y de nuevo abre cita. En este cambio, al parecer, sin importancia, se oculta toda nueva política agraria que un gobierno de exaltado radicalismo se propuso seguir, afirma Soto y Gama, que era la destrucción absoluta de toda propiedad individual en las tierras, para entregarla al proletariado de los campos, creando el colectivismo agrario. En la extensión del término núcleos de población quedaban incluidos los cascos de las haciendas, los ranchos, las estancias, cuyos habitantes tenían desde ese momento el derecho de pedir como ejidos las tierras cultivadas por el antiguo dueño. Cierra cita. Pastor Rueix especifica concretamente, abre cita, se ve por lo anterior que un simple cambio en la especificación de los sujetos que tendrían derecho a ser dotados de tierras destruyó la ley del 6 de enero de 1915, en la que había quedado condensado el programa de reforma que ambicionaban los revolucionarios que habían combatido en los campos de batalla, así como los ideales del Congreso Constituyente de Querétaro, que representaba al pueblo mexicano e interpretaba sus anhelos y aspiraciones, que eran la destrucción de los latifundios y el fraccionamiento de todas las propiedades rústicas de gran extensión para crear el rancho, la parcela y la granja de propiedad individual. El ejido era para los pueblos, congregaciones, rancherías o tribus que existieran ya en la República como centros de población, independientemente de la férula del hacendado, pero que carecieron de tierras bastantes para el sustento de los pobladores, así como para los nuevos pueblos que la conveniencia pública creyera necesario establecer en el futuro. Cierra cita. Otra modificación al primitivo artículo 27 fue negar el derecho de promover el juicio de amparo a los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas. Los diputados que acudieron con mayor constancia a esas deliberaciones privadas a la sombra de Pastor Rueix fueron el ingeniero Julián Adame, de Zacatecas, el coronel Porfirio del Castillo, de Puebla, el licenciado David Pastrana Jaimes, los durangueños el licenciado Alberto Terrones Benítez, Antonio Gutiérrez, Silvestre Dorador y Jesús de la Torre, los militares Pedro A. Chapa, José Álvarez y Samuel de los Santos, el ingeniero Federico E. Ibarra, el licenciado Rafael Martínez de Escobar y los señores Rubén Martí, Enrique A. Enríquez y Dionisio Zavala, quienes firmaron la iniciativa. Asistieron, además, Heriberto Jara, Victorio Góngora, José Bombersen, el general Cándido Aguilar, Nicolás Cano y otros muchos, pasando de 40 los diputados que intervinieron en estos diálogos revolucionarios. El Congreso se declaró en sesión permanente durante los días 29, 30 y 31 del mes de enero de 1917. Del dictamen presentado por la comisión extractamos estos conceptos elocuentes. Abre cita. Siendo en nuestro país la tierra casi la única fuente de riqueza, y estando acaparada en pocas manos, los dueños de ella adquieren un poder formidable y constituyen, como lo demuestra la historia, un estorbo constante para el desarrollo progresivo de la nación. Por otra parte, los antecedentes históricos de la propiedad raíz han creado entre los terratenientes y jornaleros una situación que hoy en día tiene muchos puntos de semejanza con la situación establecida durante la época colonial, entre los conquistadores y los indios encomendados.
Y de esta situación proviene el estado depresivo en el que se encuentra la clase trabajadora de los campos. Semejante estado de cosas tiene una influencia desastrosa en el orden económico, pues con frecuencia acontece que la producción agrícola nacional no alcanza a satisfacer las necesidades del consumo. Corregir ese estado de cosas es, en nuestro concepto, resolver el problema agrario, y las medidas que al efecto deban emprenderse consisten en reducir el poder de los latifundistas y en levantar el poder económico, intelectual y moral de los jornaleros. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en las industrias, los yacimientos de piedras preciosas, de sal gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas. Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional, la de las aguas y esteros de las playas, la de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes, la de los ríos principales o arroyos afluentes, desde el punto que brote la primera agua permanente hasta su desembocadura. Cierra cita. Así, heroicamente, se consumó la soberanía de México. Así, se conquistó el derecho a la tierra. Se cumplió, en parte, el viejo y siempre renovado grito de Ricardo Flores Magón, de Práxedis Guerrero, de Emiliano Zapata, que dice tierra y libertad. Y de esta forma, queridos amigos, terminamos el penúltimo episodio del libro Querétaro, Sinaí en Llamas, un libro que realmente me ha sorprendido por completo, que honestamente yo esperaba algo muy diferente, y realmente toda la historia de la Constitución, sobre cómo se fue conformando, es muy lindo, es muy lindo. Y ahorita, como lo estoy editando ya, lo estoy repasando, lo estoy reescuchando, y más conceptos me quedan muy claros y es mucho más bello todavía. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el último episodio de este libro, el tercer libro del canal. ¡Wow! Señores, muchísimas gracias. Soy Abraham Arreola y recuerda que seguimos leyendo. Gracias.